alguien que siempre estaba buscando, digamos, al amado, y que lo encontraba en las cosas más cercanas, en las cosas más próximas, lo encontraba en su propia fantasía, en su propia imaginación. Hay un momento de esa escena que habéis representado que me ha gustado mucho, que el Isidoro dice algo así como: Santa Teresa confunde la religión con lo maravilloso. Y esto es lo admirable de Santa Teresa, es lo que hace que se la pueda leer hoy todavía, no desde un punto de vista exclusivamente religioso. Es decir, el libro de la vida, yo lo he vuelto a leer hace muy poco porque tuve que hacer un texto, ¿no? Y entonces volví a leer ese libro. Y es un libro deslumbrante, completamente deslumbrante. Y es un libro que se puede leer como si fuera literatura, en el alto sentido de la palabra. Yo creo que el gran misterio de Santa Teresa, su gran poder, se transforma en la religión en poesía. Es capaz de hablar de lo maravilloso. Y lo maravilloso, claro, está en el mundo, pertenece al ámbito también del amor, ¿no? Y pertenece, por supuesto, al ámbito del cuerpo. Sí, hay dos cosas de Santa Teresa que creo que las habéis reflejado aquí muy bien, y que son las principales. Yo creo que no, la espiritualidad que tú preguntas es para otra representación, no es para esta. O sea, aquí estamos hablando de dos cosas principales. Primero, que es mujer, eso es fundamental. Y que es mujer y que entra a ser monja no por ninguna otra razón, porque siendo una romántica, lectora furibunda de novelas de caballerías, por lo tanto soñadora, su decisión de ser monja cuando entra por primera vez muy enamorada de ser monja con su María Briceño, no quiere saber nada, pero cuando se da cuenta que la única manera que ella tiene de ser libre, sobre todo ser libre del matrimonio, que es la carga más grande que tiene una mujer en aquel momento, para todo, porque en el momento que te casabas dependías del marido al 100%. Claro, ella era una niña mimada, los ojos de su padre. En su casa hacía y deshacía como quería. Sus hermanos bien sabemos que se lo llevaba por el oído, pues como un corderito suyo, y a todos sus hermanos tuvo gran ascendiente. Era la reina de la casa. Claro, la reina de la casa después de eso se va a casar, y muy enamoradiza, por cierto, lo cuente nunca lo oculta, ¿no? La reina de la casa de repente se va a someter a un marido y a partir de ahí estar dentro de la cocina, estar obedeciendo lo que dice, no poder viajar sin el permiso del marido, no poder firmar un papel sin el permiso del marido. ¿Qué descubre ella? Descubre que en gran manera, siendo jefa de su propia familia, formando su propia familia, ese es el concepto de la reforma teresiana. Una familia. Y entonces, dentro de la familia, unas se hacen de madres, de padres, de hermanas sobre todo, y crea otra familia. Esto es importante, yo creo que aquí se ve que está sobre todo la mujer. Pero el otro aspecto fundamental de Teresa, y por eso me gusta que esté el título la palabra gozoso, es la alegría. Claro que sí. Es difícil representar a Teresa siempre por la tradición, siempre con el hábito, siempre con el arrobamiento, siempre traspasada por el dardo. Cuando el dardo, si veis, es la escena más gozosa del mundo, ¿no? El dardo que regresa repetidamente y se goza el ángel. Es decir, la alegría es la palabra que define a Teresa. Hablabas antes de San Juan. Bueno, esto ocurre permanentemente en sus vidas. San Juan, cuando es todo lo contrario, San Juan es un niño huérfano que está cuidando a los hospitales, a los enfermos de las bubas, sacando adelante a la familia, pasando muchas penalidades. Él sí tiene una espiritualidad desde el principio. Teresa aprende la espiritualidad muy tarde. Aprende que las palabras repetidas producen un efecto, la persona tiene un poco más allá. Ahí empieza su espiritualidad. Pero esa alegría que tuvo durante toda la vida, que es contraria a San Juan, en grandes momentos, y también aquí está reflejado, en cuanto habla de lo del oro, es retranca. Es retranca para reírse de los hombres, de los falsos doctores. Ella decía que no quería nunca monjas bobas, y como sabéis, Teresa nunca fundó un convento en ningún sitio donde hubiera naturaleza al revés, por ejemplo, de los cistercienses que buscaban el opus amenus, un lugar donde están, no. Ella quería conventos en las ciudades. Y pasta. Cerca de universitarios. Y pasta. Cerca de nobles que tuvieran pasta y doctores donde pudieran sus monjas formarse realmente, y quería tener un ejército de monjas bien formadas que salieran de esa manera en que la mujer estaba sometida. Entonces creo que aceptáis en esas dos grandes cualidades, ¿no?, de Teresa. Primero, su condición de mujer es lo que verdaderamente lo hace singular, porque hombres en esa época, fíjate cuántos puede haber, ¿no? Y segundo, esa parte gozosa. Sería imposible intentarlo. Rosa.
Sí, no, me quedo embobada. No sé si... Tere, diga. No, que me quedo embobada porque realmente me gusta que hablen de Teresa, ya que yo tenía muy pocos datos de Teresa, la verdad. Yo no había leído a Teresa y tampoco he visto nada de hacer nuestra obra porque tampoco quería estar muy influenciada. Porque claro, Teresa ha sido un personaje vivo. No es lo mismo otros personajes de ficción como es Lady Macbeth, pues como quieras. Ahí hay un texto, pero luego tú tienes libertad para hacer tu personaje, ¿no? Pero ya cuando estás tratando de un personaje tan elevado como Teresa, tan admirado por mucha gente, yo le dije a mi hermana, Carmen, que voy a montar Teresa. ¡Ay, mi santa! Digo, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? A que a mi hermana le parezca bien lo que hago yo de su santa. Es una cosa delicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el texto de Luismi, por supuesto, a mí me ha ayudado a hacer el personaje. Yo me he ceñido a él, tampoco me he comido mucho la cabeza con lo que es la santa. He leído algún artículo de Gustavo, he leído el libro de la vida, pero sobre todo me he ceñido al texto y a la dirección de Luismi. Eso que decías, ¿no?, de la contradicción. Teresa no, ni quería casarse ni quería meterse monja. Hay un texto de Luismi que no sé si queréis lo digo, a ver si me sale. Sí, venga, dilo, por favor, dilo. Voy a ver, porque no. A ver, es cuando estoy allí con mi padre, muy enferma. Bueno, muy enferma, ya un poco menos enferma, pero medio paralítica, que no puedo caminar. Y entonces, no sé qué frase dices, padre. Padre, ¿qué dices? Para darme el pie. Cuando si me caso, si me meto monja, si no me meto monja. A ver. Te sentaba el amador. Quiero que me cuentes. No, ya. Creo que me viene. Es algo así como. ¿Es usted pertinaz, padre? Porque me pregunta que me... ¿Por qué te decidiste a entrar en el convento? Es usted pertinaz, padre. Cuando entré en Santa María de Gracia, lo pasé mal los primeros días. Me sentía como un pajarillo sin alas. Disfrutaba de la dedicación de las buenas monjas. El amador contactaba conmigo. ¿En el convento? Es normal en el convento, no se haga de nuevas. Sí, venía a verme, hasta que mi inquietud lo despidió. Revolvía y revolvía en mí el sentimiento de culpa, pensando que tal vez podría casar con él para evitar malicia. Pero todavía pensaba no... Perdón. Sí. La malicia. Sí. Más todavía deseaba... Mas todavía deseaba no fuese monja, que este estado no fuese Dios servido de dármelo, aunque también tenía que casarme. Y en esta disyuntiva pasé tiempo, sumando y borrando argumentos. Razonaba respecto al matrimonio, que no quería estar casada en hombre, que muchas veces te quita la vida, y plega a Dios lo sea también el alma, porque intuía que el matrimonio no significa amor. Y por otro lado, no acababa mi voluntad, a no ser que la forzara a tomar hábito. Y en esta disyuntiva pasé tiempo. No, es que es complicado. Sí, es complicado. Que viese el matrimonio como una emocionante aventura y me volvían las culpas a la cabeza y tornaba a pensar en tomar hábito, mas me parecía que me guiaba un temor servil y no era dueña de mí, porque tenía que elegir vivir sola o compartir la necesidad de los demás. Y mi soberbia se envalentonaba y me ceñía lo posible. El claustro es lo más seguro para la salvación. Y cedieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencias del ingenio. Y después de esto lloré, me vino la enfermedad, usted padre me cuidó, me trajo a casa, sentí de nuevo las caricias y quise como nunca volver a ser niña. Esto es una escena dramática por el suelo, medio llorando y echando polvo, ¿no? Se me va el texto porque al no estar los movimientos es complicado. Pero bueno, en definitiva es eso, ¿no? Que ella tenía muchas contradicciones. No era una vocación la que tenía, pero vio que la única forma de no casarse, porque no iba a ser libre, y poder ser mujer, y poder tener libertad, y poder leer, y poder escribir, y poder hacer lo que le diera la gana, su voluntad, que es lo que decía, era el claustro meterse monja. Y así un poco empieza la... Por eso al final, por eso la obra acaba al final, ponemos una especie de celda de un convento, y el final acabaría así. Dice María Luna, nuestra libertad. Nuestra libertad está detrás de estos varones, ¿verdad? Y dice ella, verdad. Silencio, huir, exiliarse de uno mismo, no saber qué pasará mañana y estar tranquila, saberse el papel y experimentar con él, que es lo mismo que quitar el dolor a los demás. Y después, henchidas y curtidas en nuestro espíritu,
pensar, fundar, amar, que somos alma y carne. Y solo por nuestras obras el alma se justifica. Muy bien. Yo por mí me iría ya. No, pero han salido a lo largo de las intervenciones estas iniciales toda una serie de vectores sobre los que podemos profundizar en la propuesta de Corsario y en su contexto y en sus intertextos también, ¿no? Que ha salido, por ejemplo, desde la intervención de Miguel, luego se ha repetido el oxímoron, la paradoja que contiene el título, miserere vocus. Entonces, es curioso porque miserere en el ámbito de la espiritualidad cristiana es un salmo, a un salmo penitencial, es un salmo de mortificación, el pecador asume sus culpas, y sin embargo, ese mismo salmo incorpora también, al final de la oración, la referencia al gozo que experimenta el pecador que recibe la gracia. El título está entonces muy bien buscado, ¿no? En ese doble juego de alma y cuerpo que sale justamente de la intervención final, en el parlamento final de Teresa que nos acaba de hacer Rosa. Se ha hablado también de un elemento que está en el texto del Mismi y que ha formado parte tradicional también de las representaciones de Santa Teresa en muchas de las propuestas técnicas previas, que es el humor. El elemento gozoso de exaltación y de aceptación, ¿no? del gozo, pero al mismo tiempo también con una retraca de días. Es muy curioso porque incluso en alguna propuesta de las del siglo XVII, como mejor, pero que no tiene a Santa Teresa como protagonista, sino a San Juan de la Cruz, que es una comedia de santos de Juan Pérez de Montalbán, sobre San Pedro de Alcántara. Hay una escena en la que el santo San Pedro, el protagonista, está encarcelado y se le aparece Santa Teresa. Es un personaje que viene y le trata con esa retraca. ¿Tú qué haces aquí? Haz el favor de salir ya de aquí, vete a los caminos, escápate, ¿no? Le trata con el frailecico para que se ponga en acción. Y en todas las comedias de santos el humor también es un elemento esencial a través de los frailes, de los compañeros de los santos. Ya sabes que ella le llamaba a él medio fraile, frailecico, medio hombre, ¿no? Senecilla. Exactamente. Bueno, pero eso no es así, exactamente, sabéis que no es así. No es que fuera medio fraile, es que, y no se refiere a él tampoco, los dos primeros fundadores del Carmelo, Padre Antonio Jesús y San Juan de la Cruz, ella confiaba en Juan de la Cruz plenamente, creía su palabra en Medina, pero no confía en nada, no confía en nada de Padre Antonio de Jesús, nada. Y cuando le preguntan que si ya tiene fundadores para el Carmelo, dice, bueno, tengo fraile y medio. De ahí viene toda la historia de mi medio fraile, fraile y medio, porque luego ellos ironizan sobre eso. Él mismo se toma eso que es San Juan, no tenía mucho sentido. Luego ya veríamos al transcurrir de su vida cómo la espiritualidad de Santa Teresa es cada vez más manifiesta, cada vez más grande, ¿no? Una vez que entra en esa vida, y sin embargo San Juan se va ablandando muchas veces y haciendo mucho más cercano a las personas, hasta llegar a volver a tener cabeza a los enfermos, se cruzan en cierto momento sus vidas, pero ya le tomaba el pelo permanentemente. Decía, manda a escribir sobre un tema a 4 o 5 frailes, siendo el mejor con gran diferencia a Juan, que le escribe así. Bueno, ella hace una calificación como en el cole y le pone al fraile, al peor, le pone la máxima nota y la peor nota a Juan de la Cruz para formarle. Él aprende de alguna manera, pues antes lo comentábamos, ¿no? Que a ella le gustaba mucho comulgar con una hostia así de grande, ¿no? Para sentir el cuerpo de Cristo. Pero bien, esto lleva, o sea, Juan y le da un poquito para mortificar. ¿Por qué me haces eso? Y dice, nada, madre, para que vaya aplacando las orejas un poco y vea realmente que no se puede aspirar a Dios por completo, todo en un momento, hay que tomarlo en cuenta. Ese cachondeo, luego está también la poesía, es muy bonito verlo, de qué modo juega con el muero, porque no muero, las versiones que tiene, y de qué modo hacen esa parte que podríamos llamar directamente cortesana, porque hay que ver que en ese momento está muy entufada la vida del convento con la vida cortesana. Los visitadores que decíamos a los momentos de la Encarnación, que raptaban muchas veces cuando le pegaban una paliza por oponerse a que rapten unos galanes a una monja de la Encarnación. Entonces llegan los galanes y dicen, pero ¿qué es esto? Y le cogen que aquello fraile y dice que no puedo llevarme a mi novia donde sea menester, por mucho que esté en el convento. Entonces, esa vida cortesana que llevan ellos, con toda esa
cachondeíto que hay en la corte y con esa parte de humor, la verdad es que se transpone también en la vida que llevaban los conventos. Si os dais cuenta, el inquisidor, de cierta manera, juega mucho también esa vida cortesana, a ver quién está por encima de quién, ¿no? Que si viene el conde, que si viene el rey, que si viene el rey, también tiene su transposición. Yo eso tomo mucho. Está entreverado dentro de la obra por necesidades absolutas de introducir a la protagonista en un espacio y en un tiempo X sacralizado, como diría Teófanes, mostrar al espectador que no tiene ni idea de lo que era entonces un convento, ver como una señorita de bien iba cambiando de vestido y cada vez más guapa, y cada vez más guapa, y cada vez más guapa, hasta llegar a decir, bueno, llevo aquí más de 20 años, sí, oración mental, mucha oración, pero vivo como una reina. Lo que nosotros hemos hecho para abundar en la acción, para darle ritmo, es no pensar que vino Dios a decirla, conviértete, Teresa, sino que sean las propias monjas del convento las que la urjan a dar el paso, igual que fue García de Toledo, el que nos iba a escribir, etcétera, etcétera. Lo más curioso de esta hembra es que su vida empezó 2 veces, o 3. Cuando nació, cuando resucitó de la muerte y cuando se puso a fundar y a escribir. Y tenía ya 47 años. 47 años en el siglo XVI habla del valor y de la potencia de una mujer. Eso para mí es lo fascinante. Lo más fascinante de todo, ver a una niña de 47 años lanzarse a los caminos y decir, se acabó, no quiero saber nada de esta mentira. Sí, bueno, pero yo añadiría a ese adjetivo de mujer, el escritor, mujer escritora. Porque yo creo que en Santa Teresa hay una aguda conciencia de que ella quiere ser escritora. Es verdad que dice constantemente escribo porque me lo ha pedido mi confesor, pero en el fondo eso es una fórmula. A ella le encanta escribir, necesita escribir, necesita llevar todo ese mundo imaginario que tiene en la cabeza, llevarlo a las palabras, llevarlo a la escritura, que es una forma de comunicarlo con los demás, ¿no? Que es algo muy lógico, es decir, todo aquel que ha tenido una experiencia, digamos, maravillosa o extraordinaria, en lo primero que piensa, ¿en qué es? En contarlo a alguien que sepa escucharlo. Y ella tiene esos relatos y enseguida se los cuenta a su pequeña familia, su comunidad de monjas, sus compañeras, ¿no? Y entonces las necesita allí para contarles lo que ha vivido y lo que ha sentido. Y en ese sentido el convento se transforma en algo parecido al cuarto propio de Virginia Woolf. Cuando Virginia Woolf escribe ese libro, que es un libro del feminismo, ¿no?, más puro, ¿no?, y más importante, ¿no?, acerca de la necesidad de que la mujer disponga de un espacio para ella, para poder expresar lo que siente, expresarse como persona. Entonces, en el fondo, el convento para Santa Teresa es un equivalente al cuarto propio de Virginia Woolf. Y ella es una escritora con conciencia y con el deseo de escribir, y cada vez más arrebatada por el poder misterioso, digamos, que hay en las palabras, ¿no? En ese sentido, claro, aparece ese lado contradictorio del que siempre estamos hablando con Santa Teresa, que por una parte es una visionaria, pero es una visionaria que no se conforma con tener sus visiones, sino que quiere llevarlas al mundo, que en el fondo es un poco lo que hace el poeta, lo que hace el escritor. No se conforma con tener un sueño, sino que quiere transformarlo en un poema, transformarlo en un relato que poder entregar a los demás. Y es la forma, digamos, de hacerlo real. Y eso en Santa Teresa es constante, ¿no? Ese deseo de comunicar lo que siente, el deseo de expresarse, también como una forma de afirmación como mujer y como persona, ¿no?, claramente, ¿no? Y en ese sentido, claro, su obra está llena de fantasía, pero también llena de sentido práctico. No es el sentido que se parece a Don Quijote, pero claro, Don Quijote se puede decir, bueno, es un loco Don Quijote, bueno, hasta cierto punto. Es verdad que él se transforma en un caballero andante, pero gracias a través de esa figura del caballero andante, modifica el mundo. De forma que si se encuentra con un amo golpeando a su siervo, inmediatamente se pone de parte del siervo y le defiende. Si se encuentra con un grupo de presos, de galeotes, entonces les libera, porque para él lo más importante es la libertad, ¿no?
cuando se encuentra con la historia de la pastora Marcela, se pone naturalmente de parte de la pastora Marcela, porque ella dice que naturalmente una mujer tiene que ser dueña de sus propios deseos, ¿no? O sea que constantemente a través de esa fantasía del caballero andante está incidiendo en el mundo y está transformando la realidad, que es un poco lo que hace Santa Teresa. Preguntando lo que dice Gustavo, que es conocido, pero alguno a lo mejor no lo sabe. Teresa lo que compra en su momento para escribir es el mejor papel que se hace en Castilla y la mejor tinta que se hace en Castilla. De hecho, es sobrecogedor ir ahora, por ejemplo, a Valladolid a ver el Camino de Perfección, escrito por su puño y letra, y la tinta está como si la hubiéramos escrito ayer. Y no es un milagro, es que la tinta que compraba era la mejor tinta. Es decir, no solo quería, pues claro, ya lo pensamos que nuestras obras se difundan por internet, pero ella en el 16 lo que quiere es que sus obras perduren para siempre, por siempre, que más allá de por siempre, para siempre, eso es muy interesante. Y por eso compra el mejor papel y la mejor tinta. O sea, tal es la voluntad que ella tiene. Aquí hay una anécdota que comentamos ayer que también es muy divertida, que esa manera del pensamiento, de lanzar el pensamiento de Santa Teresa, que muchos estudiosos después han dicho que sí tenía que ver con Joyce, por ejemplo, ¿no? Esa manera un poco de dejar al subconsciente, de dejar la cabeza que hable y de dejar asuntos por delante y por detrás, que más arriba dice, me se pone a hablar de lo que había dicho hace, bueno, un poco como aturullada, y dice, no, esto es el pensamiento en su, tal como fluye el pensamiento, y Santa Teresa se adelanta observando siempre. Bueno, esto es una tontería. El padre Tomás Álvaro lo ha estudiado y es sencillamente, le gustaba tanto el papel y la tinta que odiaba tachar. Y como odiaba las tachaduras, cuando se da cuenta que ha dicho una cosa que no estuvo el 4 de octubre en el convento de tal, y se da cuenta, aunque esté hablando de otra cosa al releer, corta lo que estaba hablando y dice que más arriba dice que era el 4 de agosto y no fue el 4 de agosto, que por cierto aquel día llovía porque era de la Asunción, pero y hace un discurso que hoy para un actor sería extraordinario, porque parece que su cabeza de repente entra en otro estadio, ¿no? Dice, bueno, un poco cercano a la locura, ¿no? Porque va cambiando de tema, no, es que odiaba. No veréis un manuscrito de Santa Teresa, que es como un poema visual, no veréis un manuscrito de Santa Teresa como una tachadura, las hay, pero las hicieron los frailes.